Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a mi canal. Esto es un nuevo vídeo tutorial para mostrarte algo que os había prometido. La semana pasada lancé una propuesta para que decidierais qué tipo de tutorial de PowerPoint querías que colgara esta semana. Os propuse tres opciones. La primera era un escaparate de San Valentín, fue la opción ganadora. La segunda fue un plano isométrico y la tercera era dibujo de producto. Las otras dos, bueno, pues veréis, dependiendo un poco el impacto que vaya teniendo esto y el tiempo que realmente me lleva el poder crear este tipo de contenido y si realmente sirve para algo y para alguien, veré si sigo planteando este tipo de tutoriales en las próximas semanas, en los próximos días. Lo que quiero es, bueno, intentar hacerlo de la manera más rápida posible, pero antes, ya sabes, por favor, si te interesa este tipo de contenido, suscríbete a mi canal y dale un me gusta, porque realmente hace que duerma muy a gusto por las noches. Bien, pues lo que vamos a hacer hoy es básicamente tomar como referencia una propuesta que tengo planificada desde hace varios días, que parte un poco, bueno, pues de hacer un escaparate para la marca Mango. En este caso vemos su página web, particularmente dedicado a lo que sería, bueno, pues la campaña de San Valentín. Algunos de los productos que ellos tienen planificados dentro de su página web como propuesta. Al final me he decantado por esta imagen y, bueno, pues para que veas lo sencillo que es, lo que he hecho es ir directamente a estas imágenes, descargarlas en alta resolución a través de su página web, cosa que es muy sencilla de hacer. Lo que tienes que hacer es abrir la imagen en una nueva pestaña y desde aquí copiar imagen y pegarla. Lo que tendremos que hacer es seleccionar la postura que más nos interese. Esta sería una, pero en este caso yo voy a empezar con otra que te muestro a continuación, que sería el punto de partida para este tutorial. Aquí tenemos esta imagen y lo que vamos a hacer, igualmente que en el tutorial anterior, es quitarle el fondo. Lo que hacemos es darle un doble clic y dirigirnos a la herramienta de quitar fondo. Y así pues nos dedicamos a tratar de repasar, insertar y automáticamente ya tenemos el primer punto de nuestro escaparate. ¿Qué vamos a hacer a continuación? Vamos a hacer un escaparate bastante común, por así decirlo, en cuanto a que vamos a utilizar un elemento tremendamente típico y representativo de lo que sería una campaña de San Valentín. Así pues, nos dirigimos a insertar, insertar formas y se nos abre el desplegable en el cual vamos a seleccionar una forma automática de corazón. La vamos a poner en la parte central, vamos a cambiar ligeramente su formato para poder ajustarlo en este sentido a el espacio sobre el que estamos trabajando. Pensad que si fuera un escaparate, así pues, bueno, pues tenemos nuestro producto, ¿sí? Nos lo vamos a traer a un primer plano, traer al frente, ya tenemos un escaparate bastante interesante en el que simplemente si cambiamos el color, al color que sea, luego veremos cuál usamos, ¿de acuerdo? Podríamos, bueno, pues tener un contenido bastante llamativo. ¿Qué tenemos o qué vamos a hacer a continuación? Bueno, pues vamos a desplazar a nuestra protagonista, ¿sí? Está en pose de espera, y lo que vamos a hacer es cambiar ligeramente el formato de nuestro corazón para que respire un poco más por la parte superior, para que de alguna forma no caiga tanto, dado que mi intención es hacer una composición centrada, simétrica, de punto único, y pretendo que no se nos corte particularmente a la hora de que este corte del corazón no sea tan pronunciado. Así pues, lo que hacemos es ir a formato de forma y vemos un desplegable en el que vemos la posibilidad de editar forma y modificar puntos. Y en principio a los dos puntos que configuran esta forma nos da la oportunidad de poder cambiar el formato de una forma bastante sencilla, como veis aquí, a la hora de poder ajustarlo, manteniendo un poco la estructura de corazón, ¿sí? Tal y como la teníamos prevista,
pero en este sentido dándole una forma un poquito más ajustada al patrón del escaparate que quiero crear. Jugaré con estas formas, las iré moviendo una a una, hasta que tenga configurada la forma que más me motiva a la hora de hacer mi propuesta. Puedo subir un poco más, bueno, podría dedicarle mucho más tiempo, pero en principio podríamos dar por terminada esta forma en la que vemos cómo la maniquí con el producto quedan mucho mejor integradas. Vale, tenemos una primera forma, vamos a hacer lo mismo que hicimos el otro día, vamos a crear la forma con la que vamos a recortar esta primera forma. Hacemos un rectángulo, lo enviamos al fondo, copiamos, estas dos formas y nos las llevamos a un lado. Luego os explicaré para qué. Y lo que hacemos es seleccionar ambas formas, dirigirnos a formato de forma, cuando las tenemos las dos seleccionadas, y lo que hacemos es combinarlas. Así pues ya tenemos un primer corte en el que si enviamos a nuestro maniquí al fondo, ya podemos interactuar con él a la hora de poder ajustarlo de la forma en la que más nos interese. Pero lo que vamos a hacer es jugar con la proporción y jugar un poco con el volumen a la hora de poder crear estos distintos planos que nos generen una perspectiva que nos ayuden a absorber visualmente la forma del corazón hacia nuestro maniquí. ¿Cómo lo hacemos? Pues tenemos dos formas. La primera es el ir replicando esta misma forma que hemos creado, ¿vale? Aquí tendríamos que agrupar estas dos formas, agruparlas, para darles un formato menor a la hora de saber exactamente dónde queremos incluirlas. Una vez que lo tengamos claro, nos lo enviamos al fondo y en este caso veríamos cuál debería ser el volumen en el que queremos tener este segundo corazón. Lo queremos más grande, lo queremos más pequeño. Luego, como hemos visto, podemos variar su formato, ¿sí? Sin embargo, tenemos una fórmula mucho más sencilla que os voy a contar. Es un secreto. Yo el día que lo descubrí realmente fue una auténtica maravilla, que es replicar esta misma forma haciendo un corta, control, copia, control, copia, control, pega, dándole la dimensión que queremos, ¿sí? Claro, pero ahora tenemos un pequeño problema. El pequeño problema es que, vale, todo funciona perfectamente. Sin embargo, los bordes quedan ocultos. Es cierto que si le damos el color que queremos a nuestro corazón, ¿vale? Y en este caso, de momento vamos a quitarle las líneas. No, vamos a dejarle las líneas, solo que vamos a cambiarles el color a negro. Pues el acabado es un poco chapucero, ¿verdad? ¿Veis un poco lo que quiero hacer? Sí. Así pues, lo que vamos a hacer es lo mismo que hicimos antes. Seleccionar la forma, colocarla en el lugar donde queremos que esté centrada. Y lo que vamos a hacer, una vez más, es ir a formato de forma, editar forma y modificar puntos. De esta manera se nos va a abrir este sencillo y fantástico desplegable que nos va a permitir reorganizar la parte lateral de nuestros formatos a la hora de que queden ocultos, por así decirlo, y que, bueno, pues no se vean un poco este tipo de chapuzas, tener fondos con distintos tamaños. Y esto aligerará muchísimo la carga de trabajo a la hora de no tener que estar creando cada vez una nueva forma, ¿sí? Lo vamos a volver a cambiar, lo subimos un poco más y tendríamos el segundo corazón. A partir de aquí podríamos decidir si poner 3, si poner 4. Bueno, en principio voy a poner 3 y vamos a ver exactamente cómo funciona. Pensad que nos la podemos llevar a distintos planos. Puede estar en un primer plano, puede estar en un segundo plano, en un tercero o en un cuarto. Claro, naturalmente, la incidencia que vamos a tener a la ubicación en la que vaya a estar y cómo respire dentro de la imagen, pues será algo que nos hará determinar un poco cuál debería ser su posición. Básicamente el escaparate está hecho, ¿verdad? Hoy vamos a jugar con otro elemento que os voy a presentar porque es bastante interesante en cuanto a acabados, o a formatos, o a fórmulas. Vamos a hacer
tres cosas. La primera de todas, bueno, es primero quitarnos esto de aquí, centrar la imagen, ¿vale? La hacemos un poquito más grande. Y lo que vamos a hacer inicialmente es coger un GIF, ya sabéis que me gustan mucho los GIFs, y ponerlo en el fondo. En este caso es un GIF que le da bastante continuidad a la parte central, ¿sí? Y que nos va a conducir visualmente en la composición de manera bastante dinámica a la hora de darle un poquito más de realismo, por así decirlo, a la intensidad de los corazones. Y vamos a jugar con un nuevo elemento, que es el de incluir un acabado de sombras. ¿Cómo lo hacemos? Imaginaros que estamos en este punto. Bien, pues tendríamos que ir a la forma sobre la que queremos aplicar una sombra. En este caso, ¿sí?, lo que hacemos, vamos a desplegar este apartado lateral y nos vamos a ir a este segundo icono. Y si lo veis aquí, veréis un pequeño desplegable en el que tenemos la posibilidad de aplicar distintas tipologías de sombras. Es realmente interesante esta acción y lo que podemos conseguir con ella. Hoy lo vamos a hacer de manera muy sencilla y de hecho vamos a replicar la aplicación de la sombra en los distintos planos. Pero veréis cómo cambia la jugada de una forma bastante llamativa a la hora de empezar a mover sutil o no tan sutilmente esto. ¿Lo veis? Sí, claro que lo veis. Bueno, si habéis aguantado hasta aquí en el vídeo, claro. No lo sé. Y lo que vamos a hacer es aplicar una sombra de una forma bastante sencilla y como podéis ver, podéis cambiar la transparencia poniéndola más o menos intensa. Vamos a ponerla intensa. Podéis cambiar el tamaño haciéndolo más o menos pequeño, ¿sí?, para favorecer un poco este aspecto de proporción. Podéis cambiar también el enfoque o el desenfoque que le queréis dar, el ángulo sobre el cual queréis que gire dicha sombra. Estáis flipando, ¿eh? Y la distancia. Bueno, trabajaremos bastante con esta herramienta porque es una herramienta tremendamente interesante a la hora de poder dar y aplicar acabados que faciliten esa sensación mucho más realista de PowerPoint a la hora de hacer distintas propuestas. Lo que vamos a hacer ahora es algo bastante sencillo, que es, bueno, pues nos vamos a dirigir a copiar formato de esta forma, ¿sí?, y lo que vamos a hacer es replicarlo en todas las demás. Aquí podríamos hacer distintos matices. Hoy no voy a entrar demasiado en el detalle, pero si os dais cuenta, a mí esto siempre me recuerda un poco, los que tengáis un poquito más de edad, recordaréis que salía en ese círculo infinito diciendo esto es todo, esto es todo, esto es todo, amigos. Bueno, esto no es todo, amigos. Queda un poquito todavía de lo que vamos a hacer. Hoy os confieso que voy a hacer una pequeña trampa. Voy a incluir un elemento exterior para darle más, digamos, autenticidad a la propuesta a la hora de incluir un logo vectorizado y para ello voy a utilizar el programa Illustrator. Es un logo que me he descargado de internet gratuitamente y que, bueno, podríamos dibujar. De esto ya lo haremos más adelante en distintos tutoriales, ¿de acuerdo? Pero bueno, lo que hacemos básicamente es coger este logo vectorizado, como veis, copiándolo sin más. Desde aquí, nos dirigimos aquí, lo copiamos y automáticamente lo descargamos, le damos a pegar y tenemos un logo vectorizado que podemos aplicar ya hecho, sin tener que dibujarlo. Es mucho más rápido, es mucho más cómodo, pero se puede hacer dentro de nuestro escaparate. Vale, lo único que tenemos que hacer es convertirlo en una forma y automáticamente ya tenemos este logo, de manera que esta forma, como todas las formas de nuestro programa, pueden interactuar entre sí. Probablemente es una de las cosas más sorprendentes de PowerPoint, que es extremadamente versátil a la hora de permitir hacer cosas de manera casi inmediata y en bruto, si me permitís, para conseguir efectos tremendamente interesantes. No sé dónde os gusta más, pero como no podéis contestar, porque esto no es en directo, voy a decidir yo dónde lo vamos a colocar. Y el formato. Voy a hacer distintas pruebas, En principio, en otra propuesta previa que había hecho lo había puesto de lateral porque los corazones daban un poquito más de margen. Pero en este caso lo voy a poner en la parte inferior, ¿sí? Y ahora vais a ver que, bueno, para hacer interactuar también estas formas, lo que vamos a hacer a continuación es, bueno, lo primero, la mayor parte de estas formas que me traigo de otros programas están agrupadas. Así que para poder recortar este logo vectorizado de mi primer corazón,
para que quede un poco mejor integrado, ¿sí? Lo que tengo que hacer es desagruparla. ¿De acuerdo? Vamos a agrupar y desagrupar. Manteniendo la forma inicial, que es sobre la que voy a hacer el corte, ¿sí? Y posteriormente seleccionando el resto de las formas. Esperad, que se me ha ido un poquito, lo quiero más centrado, como por ejemplo aquí, ¿sí? Manteniendo la forma inicial y seleccionando nuestro vector, nuestras formas vectorizadas, yéndonos a formato de forma, combinar formas. Veréis que lo que conseguimos es combinar estas formas de manera que hemos conseguido hacer que el mango esté integrado dentro de nuestro primer plano del escaparate. ¿De acuerdo? Como tenemos una sombra muy pronunciada, que vamos a bajar en este momento, bueno, no vemos, ¿veis la diferencia? ¿Cómo puede interactuar? La voy a bajar un poquito porque luego voy a hacer un pequeño experimento. Y aquí, que se me ha ido esto, lo voy a cambiar para que no se vea el truco lamentable. Venga, tenemos prácticamente nuestro escaparate acabado. Solo vamos a hacer 3 cosas más. La primera de todas, pues como es San Valentín, y a mí se me viene a la cabeza un personaje bastante curioso, llamativo y típico de esta festividad, ¿sí? Lo que he hecho es buscar un PNG, ¿sí? En este caso ya sin fondo, para poder aplicárselo a unas fantásticas alas que vamos a incluir y que le vamos a poner a nuestra estupenda y maravillosa modelo. ¿Sí? Venga, estamos aquí. Prácticamente lo tenemos. Ya sabéis, ya habéis aprendido cómo trabajar las sombras. Aquí sería muy interesante, de alguna forma, también trabajar un poco el acabado de sombras que le estamos dando a estas alas, porque de alguna forma harán que, como decíamos antes, la sensación de realismo de nuestro escaparate aumente considerablemente. Las vamos a dejar así, no me quiero complicar mucho. Os decía que nos faltaban 3 cosas. La siguiente que vamos a hacer es, bueno, pues esto es un poco ñoño, ¿eh? No pasa nada, lo podéis obviar si queréis, pero me interesa volver a utilizar para el fondo de las letras que hemos dejado en la parte delantera. Fijaros qué cosa más fea, Dios mío, de GIF. Esto es un GIF animado, ya lo sabéis. Y lo que vamos a hacer es colocarlo en la parte trasera de mango para que, bueno, pues reluzca ligeramente a la hora de que, bueno, pues la marca, en este caso, tenga un poquito más de protagonismo. Venga, unimos estas formas, lo hago un poquito más grande. Así estaría bien. No, me he pasado. Unimos las formas, agrupo. Si agrupamos, vemos que podemos moverlo todo junto. Y me traigo la primera forma a la parte delantera. Y ¡oh, qué bonito ha quedado! Bueno, y lo último que os voy a enseñar, que esto es absolutamente mágico, creedme que tendría que dedicar no sé cuántos tutoriales a enseñaros las cosas absolutamente sorprendentes que se pueden hacer con este formato en particular. Nos vamos a volver a formato de forma. Vamos a volver al desplegable, en el que, bueno, vemos que podemos cambiar el color de relleno, podemos hacer colores degradados, ya sabíamos que podíamos hacer formas y demás. En este caso yo voy a mantener un rojo intenso, este mismo, no me quiero complicar mucho aquí, que podríamos hacer más o menos degradado respecto a que, por ejemplo, el fondo. Espera, sí, voy a hacer un pequeño ajuste aquí, ¿vale? Vamos a hacerlo de más oscuro en degradado, también para dar una mayor sensación de profundidad y de absorción, ¿sí? Lo que vamos a hacer es ir variando los colores de un rojo mucho más oscuro, de fondo, a uno intermedio, otro más claro, y otro
mucho más claro en la parte delantera, para dar un poco esta sensación absorbente que conseguimos a través de la variación de quien ha hecho ya cursos conmigo ha tenido que soportar esta palabra muchas veces, una de las armonías de color que mejor funcionan, ¿okay? Que es, ¿alguien lo sabe? Sí, es el monocromo en degradados de intensidad. En este caso es lo que hacemos, teniendo una intensidad mucho más clara en la parte frontal, que de alguna forma nos va absorbiendo dentro de una armonía de color muy equilibrada, donde no existen los contrastes. ¿Okay? Luego haremos un pequeño experimento al final para ver cómo, digamos, simplemente el color, el contraste de color, es una herramienta absolutamente fundamental para generar impacto. Pero bueno, en este caso tenemos un degradado que podríamos haber hecho de manera invertida, pero que funciona bastante bien. Y lo último que os voy a mostrar hoy es una herramienta mágica. Os decía antes, ya veis que yo salto mucho de un sitio a otro, no pasa nada. Podéis dar para adelante y para atrás el vídeo o incluso dejarlo a la mitad. Pero merece mucho la pena que os fijéis en esto que os voy a enseñar ahora. La segunda pestaña, que aquí hay cosas muy locas que iré desvelando poco a poco y en el curso que voy a lanzar en las próximas semanas, mucho más en profundidad. Hay distintas pestañas tremendamente interesantes. Yo hay dos que uso de una forma continuada. La primera es la de sombras. Reflejos rara vez los uso, pero realmente pueden ser bastante interesantes. El iluminado puede ser interesante también, ya trabajaremos con él. Bordes suaves, ¿por qué no? Pero no. Es esta, formato de forma. Y la manera en la que también cualquier tipo de forma que aplicamos en PowerPoint puede tener un acabado en forma de biselado. Va, mierda, ¿no? Bueno, pues no, mirad. Realmente es muy sorprendente ver cómo podemos conseguir de forma tremendamente sencilla unos perfilados mucho más realistas a la hora de darle a nuestras formas unos acabados que se asemejan mucho más a la realidad y que de alguna forma nos ayuda. Bueno, aquí tenemos que hacer un equilibrio entre lo que queremos conseguir en el borde del corazón y en el primer plano, que particularmente además, como vemos con el texto de la marca, tenemos que ser bastante cuidadosos. Pero hay algunas formas, esto, bueno, podéis investigar y es algo para probar, prueba y error y hacer cosas tremendamente interesantes, que son extremadamente efectivas a la hora de conseguir unos acabados de lo más apetecible, ¿vale? Bueno, estos son muy excesivos, una vez más vuelvo a decir, porque en realidad sí que podemos aplicarlos a partir de la segunda capa, donde ya no tendremos el logo y nos interpretará el formato del logo. Con todo esto, aquí nos vamos a tratar de centrar un poco en darle un buen acabado, particularmente al logo, que es la parte más importante, por lo tanto creo que nos vamos a tener que quedar con algo bastante sutil. ¿Okay? En este caso nos vamos a ir a los 12. No, voy a hacer algo más con un corte más fino. Y nos vamos a quedar como en unos 3. Así podría funcionar, más o menos. Y en lo siguiente sí que podemos jugar a la hora de que el acabado sea más voluminoso. 25. ¿Podría funcionar? Sí. Bien. Lo vamos a dejar en 25. Lo vamos a dejar en 35. Y el último lo vamos a dejar en este. No quiero liarme mucho ahora porque yo con esto puedo pasarme horas y no es ni el lugar, ni el sitio, ni el lugar. Y podríamos decir que prácticamente tendríamos acabado lo que sería un escaparate de San Valentín para cualquier marca, en este caso, y si me permitís, bueno, si no también, porque lo voy a hacer exactamente igual, nos vamos a volver a la página web de Mango, vamos a buscar dentro de su colección de... Vale, lo vamos a hacer aquí en directo, de productos, y en este caso, bueno, pues el primero que encuentro, porque no me quiero enredar demasiado, es este, que lo vamos a copiar, abrir en imagen, copiar imagen, nos lo vamos a traer, vamos a ver si recorta de una forma estupenda. Bueno, lo último que vamos a hacer, que es un añadido un poco chapucero y de última hora, pero vamos a meterlo así un poco rapidito.
es meterle un doble efecto, ¿sí? En principio con un color oscurete. Vamos allá, en una peana, para favorecer la venta cruzada o venta complementaria. Vamos a colocarlo ahí. No le voy a dar sombras, no le voy a dar ningún acabado particular. Voy a hacer algo muy sutil. Ahí está. ¿Sí? Aquí sería muy importante tener en cuenta la proporción de los productos. Es algo sobre lo que tenéis que tener un enorme cuidado para no distorsionar, sobre todo si estáis intentando hacer escaparates bastante realistas. ¿Okay? Y aquí podríais hacer distintas propuestas, como por ejemplo esta. Voy muy rápido, a la hora de poder trabajar incluso la profundidad y la altura, para hacer presentaciones, bueno, pues más o menos efectivas de producto, para aumentar la fórmula. Y lo que voy a hacer es una última estupidez, perdón, que es la de poner unas pequeñas alitas también. No se van a ver mucho, pero bueno, me hace ilusión. A nuestro perfume. Para que vaya en la misma. Ahora lo que voy a hacer es dejar respirar un poquito, jugar con una mayor asimetría compositiva. Así estaríamos. Y voilà, tenemos el que sería, bueno, pues un escaparate yo creo que extremadamente sencillo, como veis, siguiendo unos simples pasos, con cero presupuesto y con un nivel de acabado, bueno, pues no sé qué pensáis, pero bastante interesante para poder hacer una propuesta, o bien un boceto para una propuesta que podría convertirse en un escaparate real, o bien un escaparate digital para poder ponerlo en nuestras redes sociales. Espero que os haya resultado interesante. Si es así, por favor, recuerda que agradezco enormemente que te unas a mi canal y que sigas muy de cerca el contenido que voy a seguir poniendo y publicando las próximas semanas. Y nos vemos prontito. Acuérdate de darle me gusta. Uno necesita alimentar su ego con este tipo de ejercicios. Y espero verte pronto. Cualquier cosita te leo en los comentarios. Hasta pronto.